Muy buenas noches. Difícil situación la que atraviesa el campo en Navarra. Esta semana, de hecho, los sindicatos alertaban de la disminución de las ayudas públicas derivadas de la crisis. Decían que seguir adelante con una política de recortes es de suicidas. Una crisis que además estaba agravando por la sequía que estaba afectando a nuestra comunidad. Suponemos que las lluvias de estos días están dando un respiro y también el hecho de que finalmente el Ministerio de Agricultura haya decidido incluir a Navarra como zona afectada por la sequía. Hoy hablamos de todo esto con el presidente de UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos Navarros, Félix Bariain. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Suponemos que estas lluvias que estamos viviendo, la Semana Santa, la Semana de Pascua, están haciendo que los agricultores miren, me imagino, al futuro de otra forma, un poco. Pues sí, es cierto, la verdad es que han sido muy bienvenidas, pero también es cierto que hay muchas hectáreas en Navarra que ya no tienen solución, ¿no? Independientemente de la cantidad de lluvia que caiga, ¿no? Pero bueno, sí que son bienvenidas y las parcelas se han podido recuperar en parte. Lo único que, zona sur de Navarra, zona de Bardenas, estaríamos hablando de 30.000 hectáreas prácticamente con pérdidas irrecuperables, ¿no? ¿Hay productos concretos afectados? Sí, en principio sí que hay productos afectados, son cereales, sobre todo cereales de secano. Sí que está condicionado también pues el riego en función del embalse desde el cual se suministra el agua. Estamos hablando pues los regantes que dependen del embalse de Yesa. Sí que se les ha limitado solamente a un riego, con lo cual pues está condicionado a las futuras siembras y las futuras plantaciones. Y otro sector que sí que tiene muchísimos problemas es el de la ganadería, ¿no? Se han tenido que estabular ganado pues por primera vez pues casi en toda la historia en el mes de febrero, y eso quiere decir que no hay pasto en el monte, y eso quiere decir pues que el ganadero tiene que alimentarlos de manera artificial con el consiguiente gasto que eso conlleva, ¿no? Incluso algunos agricultores hablaban de tener que llevar cisternas de agua a las zonas, porque la transhumancia incluso se va a ver afectada por esta situación, ¿no? Sí, claro que sí. Estamos hablando de que el agua es prácticamente inexistente, ¿no? En zonas como el sur de Navarra y el canal de Bardenas y la zona de Bardenas. Pero yo creo que sobre todo esto subyace una cuestión, ¿no? Navarra, por fortuna, es una comunidad muy dispar, pero en la zona norte sí que llueve, ¿no? Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de retener agua, y eso quiere decir que obras como la del pantano de Itoiz, el embalse de Itoiz, hoy en día pues tiene más importancia, y ahí está el ejemplo, ¿no? Las zonas que dependen, o los cultivos que dependen del pantano de Itoiz no se han visto afectados, y el resto sí, pero no solamente los cultivos, ¿no? Parece ser que aquí, cuando se habla de una obra de esta envergadura, de un pantano, de un embalse, los únicos beneficiados somos los agricultores y los ganaderos. Ahí está el ejemplo del embalse de Mairaga y de poblaciones como Tafalla que se van a abastecer gracias al embalse de Itoiz. Entonces, yo creo que el tener agua y no regularla, yo creo que hay que pensárselo más de una vez, ¿no? Desde hace 2 semanas, Canal 6 Navarra emite un espacio todos los miércoles por la noche de 3/4 de hora, a las 11 menos cuarto de la noche, en el que profundizamos sobre el sector. Hablamos de agricultura, de ganadería, del futuro y del empleo. En las últimas semanas hemos observado cómo esto estaba afectando a explotaciones concretas, a territorios concretos. Félix, hemos hablado con muchos agricultores estos días, y ahora, haciendo precisamente referencia al sur de la comunidad, hemos hablado con quienes ven que el recrecimiento del embalse de Yesa, por ejemplo, es fundamental y es urgente, porque hablan de que el año pasado, por ejemplo, con todo lo que llovió, hubo que desaguar gran cantidad de agua que ahora habría venido de perlas. Pues así es que muchas veces cuando se habla que el mayor bien del siglo XXI va a ser el petróleo, las renovables, no, el mayor bien del siglo XXI es el agua. Y el que tenga agua generará riqueza, el que genera riqueza generará economía, empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en Navarra, pues el ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Itoiz, ¿no? ¿Quién iba a pensar que todas las zonas, que hasta Pitillas, que es la primera fase, no iban a tener problemas de agua con una sequía tan grande? Pues ahí no solamente no tienen problemas de agua, sino que los aspersores también a generar agua y vengan a regar los cultivos, ¿no? El embalse de Yesa, pues está claro, ¿no? Si supone que los agricultores y los ganaderos y las poblaciones van a poder abastecerse y tener un bien tan preciado como es el agua,
pues igual habrá que recrecerlo o habrá que apostar por ese recrecimiento. Nosotros no somos quien para decir si es una obra tiene que ser de una manera u otra, para eso están pues los ingenieros, los técnicos y demás, pero nosotros sí que tenemos muy claro que la agricultura y la ganadería dependen del agua y que bueno, sería un crimen no embalsar agua que luego al final se pierde, ¿no? ¿Y qué sensaciones tenéis con respecto del canal de Navarra? Porque, por ejemplo, en Olite, el otro día algunos de los agricultores nos decían que no lo veían muy claro, que se fuera a terminar. Lo que le veían era la utilidad, ¿no? Incluso hablaban algunos de pasarse a regadío, que supone una inversión muy fuerte, que hay muchos agricultores que ya tienen una edad, que el futuro al final no está garantizado, que luego tendrían que traspasar eso a nuevos agricultores. Es un problema verdadero ahora mismo garantizar todo esto, ¿no? Bueno, es un problema, pero bendito sea el problema, ¿no? Porque yo le diría a la gente esa, pues la alternativa, ¿cuál es? Tener los campos sin haber nacido, tener los campos sin tener una seguridad de plantaciones este año y no tener alternativas. Porque, bueno, estamos hablando que en zonas de secano árido la alternativa es sembrar, jugártela que llueva y un año como este, bueno, pues si el que tiene suerte de tener seguro cobrará parte y el que no, no. Y la otra alternativa es, bueno, está claro que hay que hacer inversiones, pero también revalorizas tu patrimonio a la hora de hacer inversiones. La gente o las personas mayores que igual no tienen descendencia y no pueden pues seguir con la actividad, evidentemente pues cederá la tierra o venderá la tierra o la arrendará a un precio muchísimo mayor que el secano. Es que el secano árido, ese secano árido, esa parcela, no tiene futuro, por supuesto que no tiene futuro. Ningún agricultor va a querer pagar una renta si encima no va a recoger cosecha. O sea, eso es tan sencillo como eso. Si tiene futuro, pues evidentemente tiene futuro. Y tiene futuro, yo creo, por dos cuestiones fundamentales. La primera, por el amplio abanico que se le abre al agricultor para nuevos cultivos, ¿no? Aquí en Navarra siempre hemos sido en muchas zonas pues de sota, caballo, rey, ¿no? Pues de cereal, viña y olivar, y esa ha sido nuestra. Y ahora, bueno, pues cuando ves, bueno, pues maíz para semilla, cuando ves maíz para palomitas, cuando ves cultivos energéticos y cuando ves plantaciones de hortalizas, cuando tienes la posibilidad de tener más de un cultivo al año, pues bueno, yo pondría un ejemplo, ¿no? Este año, al precio que está el maíz, por ejemplo, que estaríamos hablando hablando en pesetas, en 40 pesetas y una producción de 1.200 kilos, bueno, yo creo que los números salen por todos los sitios, ¿no? Se ha tenido que abandonar mucho cultivo de maíz y arroz, por eso precisamente que estamos hablando, por la necesidad de la cantidad de agua para poner en marcha. Sí, claro, el maíz es un cultivo con unas necesidades hídricas muy elevadas y sobre todo lo que depende del pantano de Yesa sí que se ha limitado solamente a un riego. De momento solamente es posible un riego. Entonces, bueno, pues por ejemplo, todas esas hectáreas que dependen de ahí, cultivos como el maíz no se pueden implantar y cultivos como la alfalfa, que es un cultivo que estos años más o menos era rentable, solo se puede regar prácticamente para mantener el cultivo para el año siguiente, ¿no? Con lo cual sí que está viendo perjudicado. Los sindicatos fueron muy... Bueno, les pusieron las pilas al gobierno, por decirlo de alguna manera, cuando presentó los presupuestos generales para Navarra. Cuando uno se sienta con la consejera del ramo, con Lourdes Goicoechea, ¿cuál es el primer planteamiento que hace? Porque el gobierno parece que en este aspecto tiene las cosas muy claras, tenía muy claro que tenía que cambiar la forma de enfocar esa consejería y una de las principales críticas que realizó precisamente UAGN fue decir que necesitamos una consejería, un departamento específico para lo nuestro. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues la situación yo creo que cada vez está más claro que el error que se cometió. Yo creo que los firmantes del acuerdo de gobierno, tanto el Unión del Pueblo de Navarra como el Partido Socialista de Navarra, se han dado cuenta o se están dando cuenta del error que se cometió. El unir nuestra consejería, la agricultura y ganadería, en la consejería, con la consejería de industria, bueno, pues lo que generó, avisamos nosotros que iba a generar problemas y bueno, pues el primero generó el presupuestario, ¿no? Una reducción de un 8% en el departamento, pero las medidas que nos afectan a nosotros, es decir, si nosotros hubiéramos tenido consejería propia, hubieran sido un 22%. Es decir, han sido un 22%. Y la pregunta nuestra es, si hubiese existido un departamento propio de agricultura y ganadería, ¿se hubiese sido capaz de reducir un 22% su presupuesto? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues si hay una reducción de un 22%, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Que cuando hay que
tener dinero para la inversión de los agricultores y los ganaderos para pagar esas ayudas, pues no se tiene. Entonces, pues se llegan a estas situaciones, a estos problemas y a casos y a situaciones realmente graves que están pasando pues los agricultores y los ganaderos que han invertido, ¿no? ¿Y va a llevar a que muchos abandonen el sector y se dediquen a otras cosas? Bueno, me gustaría pensar que no, porque por mucho que piense la gente que la profesión de agricultura y la ganadería se basa en las subvenciones, bueno, se basa en las subvenciones, pero se basa también en el mercado. Luego hablaremos si tenemos tiempo de los mercados, pero sí que es cierto que bueno, que me gustaría que no dependiese los puestos de trabajo de estas futuras ayudas, no, pero también es cierto que una explotación agrícola y ganadera que no invierta, una explotación agrícola y ganadera que no se modernice y que no se reestructure, tiene los días contados. Ya. Claro, el planteamiento que muchos, efectivamente ha habido un comentario de estos que acabas de hacer. Hay mucha gente que piensa que efectivamente los agricultores viven de las ayudas. ¿Qué tienen que hacer los agricultores también para que el resto deje de pensar eso? Porque es algo que llevamos escuchando muchos años y parece que sigue así, con la política agraria común, las ayudas europeas, las ayudas en Navarra, las ayudas del Estado. Bueno, los agricultores poco podemos hacer, ¿no? Los agricultores nos dedicamos a producir un producto que aquí en Navarra prácticamente todos, no tenemos ningún miedo a competir con ningún producto que viene de fuera, y los que sí tienen que hacer son los que legislan, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, ahora viene la reforma de la PAC, y siempre hemos dicho que no queremos una PAC como la que tenemos, ¿no? Que hay que darle la vuelta a la filosofía de la PAC, ¿no? La PAC se creó, cuando se creó era una especie de contrato mediante el cual nosotros, los agricultores y los ganaderos, nos comprometíamos a tener o a producir una serie de bienes, pues alimentos y mantener el medio rural, y a cambio de eso pues se nos iba a ayudar pues con las ayudas que tenemos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué se puede hacer? Pues evidentemente leyes de mercado, medidas de mercado, regulaciones de mercado, y bueno, pues a lo mejor no dependemos de ayudas. Nosotros, por supuesto, que somos los primeros interesados en no depender de esas ayudas, porque esas ayudas, y más en un contexto de crisis, lo que nos tememos o lo que está sucediendo es que cada vez sean menores. Entonces, bueno, pues ¿qué se puede hacer? El agricultor y el ganadero, por desgracia, seguir produciendo con la calidad que produce, y los políticos, pues bueno, frenar importaciones, hacer normas de etiquetado mejores, frenar los lobbies de la distribución y que el beneficio sea repartido entre todos los eslabones de la cadena, y luego, pues por supuesto, pues en la PAC cambiar su filosofía y bueno, pues defender realmente al que se tiene que defender, no vía ayudas, sino vía todas estas normas que he comentado, ¿no? Esto que acabas de comentar es muy interesante. Por ir cerrando algunas de estas cuestiones. Ayudas que son necesarias, por ejemplo, con el tema de la sequía, porque al principio Navarra se había quedado fuera de esas ayudas estatales. Ese asunto ya está arreglado y se van a recibir. Eso seguro, ¿no? Sí, sí, bueno, en principio nosotros nos sorprendimos cuando desde el Ministerio se lanzan las comunidades más afectadas y Navarra no estaba incluida. Evidentemente, bueno, pues instamos al departamento a que bueno, pues informase de los datos que había en Navarra al Ministerio, y bueno, no hubo el menor problema, porque bueno, pues la zona sur de Navarra es de las más afectadas de toda España, ¿no? Bueno, vamos a ver si con las ayudas, que en principio nosotros estamos un poquito recelosos, ¿no?, a ese tipo de ayudas, pues porque son insuficientes, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver si se puede resarcir un poco los daños que tenemos agricultores y ganaderos. Y esta crisis, no solamente de la sequía, sino también la económica, está empezando a afectar, o ya viene afectando desde hace algún tiempo, al precio final, al precio del consumidor, a nuestro bolsillo. Bueno, nosotros tenemos por desgracia, tenemos una profesión un tanto, bueno, complicadilla, ¿no?, en ese tema, porque nuestros productos se utilizan muchas veces como reclamo, ¿no? Ahora hay un ejemplo de una gran cadena de distribución que va a venir aquí a Navarra y que oferta 700 puestos de trabajo. Bueno, nosotros estamos un tanto no reticentes a la instalación, que por supuesto contra más empresas vengan y más puestos de trabajo se generen mejor, pero lo que no estamos dispuestos a aguantar es que se utilicen nuestros productos como reclamo de cara al consumidor y se empieza a hacer la cuenta de atrás hacia adelante. Es decir, bueno, al consumidor le tiene que costar tanto, la cadena de distribución tiene que ganar tanto, y el agricultor tiene que estar en pérdidas. Eso es lo que no estamos dispuestos a hacer, porque nuestro puesto de trabajo es igual que los 700 que se van a crear.
Bueno, dicho esto, pues por Pero supuesto. una cosa, Félix, ¿esto lo dices porque en otras comunidades está ocurriendo con esta cadena, que supongo que estás hablando de Mercadona? Sí, claro, bueno, pues esta cadena tiene unos márgenes de beneficio tan bestiales, pues porque los márgenes que utiliza con sus productos se construyen de tal manera que, bueno, que prácticamente te tienen aprisionado, ¿no? No solamente a nosotros, sino a la agroindustria, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno que vengan, sí, pero bueno, habrá que sentarse en la mesa con ellos y decirles, bueno, vamos a jugar con unas reglas que sean beneficiosas para todos. Esto no quiere decir que al consumidor le va a salir más caro, que es lo que nosotros hemos denunciado siempre. O sea, al consumidor esto no le tiene que salir. Todas estas medidas que agricultores y los ganaderos y que muchas veces se malinterpretan, ¿no? Y se dice, joder, vosotros queréis que se os pague más el producto a costa nuestra. No, no, el consumidor tiene que pagar lo mismo. Es más, debería de pagar lo mismo y con unas normas de etiquetado justas y que sepa realmente lo que compra, porque realmente no sabe lo que compra, ¿no? Me viene ahora el ejemplo del espárrago. Hoy es el día donde se está haciendo la fiesta del espárrago, la primera recogida del espárrago. Pues bueno, pues el espárrago es un producto que nos lo vamos a cargar si no somos capaces de venderlo en fresco y si no somos capaces de etiquetarlo bien. Un producto que tenía 20 y pico mil hectáreas hace 25 años y que hoy en día quedan 1.300. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que es de, bueno, máxima urgencia que haya una ley de márgenes y una ley de etiquetado y que la normativa cambie. Y cambie pues para beneficio de los dos extremos de la cadena, tanto para nosotros los agricultores y los ganaderos como para los consumidores, ¿no? Y somos fundamentales las dos partes de la cadena. Y evidentemente, pues la distribución, que muchas veces te enseñan los números rojos, pues sí que los tienen rojos, pero hay que preguntarse si es por el margen que tiene o por las inversiones desmedidas que han hecho, ¿no? Esa es la cuestión que deberán resolver. ¿Y estáis satisfechos con el número de proveedores navarros que sirven a estas grandes superficies? ¿Aún se puede aumentar más, que el producto sea de aquí de Navarra, tanto agrícola como ganadero? Carne, la ternera. Bueno, yo creo que lo que hay que fomentar, aparte de vender a estas cadenas, porque aquí parece que estas cadenas son semidioses, ¿no? Aquí, bueno, prácticamente entre 3 o 4 cadenas controlan el 100% de la distribución en España. Lo que tenemos que hacer es nosotros llegar al consumidor, ¿no? Me refiero a nosotros, agricultores, ganaderos y pequeñas empresas y empresas de, por ejemplo, aquí en Navarra, de congelados y demás, y no depender tanto de una gran cadena de distribución, que evidentemente tiene que estar, pero que si todos producimos marca blanca y todos tenemos que pasar por el aro de estas macro cadenas de distribución, pues al final cuando quieren le dan media vuelta de tuerca y lo que estamos haciendo es, aparte de que el consumidor pues no tenga opciones a la hora de elegir, pues que puestos de trabajo como los de agricultor y los de ganadero desaparezcan, y eso es lo que no podemos permitir bajo ningún concepto. Has hablado de reducir también las importaciones y me ha venido a la cabeza cuando has comentado el tema del espárrago, si también puede ser por eso, porque el espárrago es un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Sí, bueno, yo no he hablado, bueno, de reducir las importaciones. Evidentemente hay un principio de preferencia comunitaria cuando se creó la Comunidad Económica Europea. Pues ese principio pues prácticamente estaba con mayúsculas en todos los sitios, que todavía hay algún técnico, algún político que tiene un desliz y lo saca, porque esto no se cumple en ningún sitio del mundo. Somos, yo creo que una rara avis, porque somos los europeos, nos autolegislamos, nos autoimponemos una legislación bestial en muchísimos aspectos y luego abrimos la puerta para que entren pues productos importados sin ningún tipo de control, con lo cual, bueno, yo no sé, alguno se dará cuenta alguna vez de que ponemos trabas al que entra, ponemos que cumpla las mismas condiciones de los que estamos, o tenemos que disminuir un tanto las exigencias que tenemos con nosotros. Y ahí está el problema, pues tanto el espárrago o el problema que aparece ahora con las gallinas y los huevos, ¿no? Que bueno, que prácticamente se han duplicado. El año pasado hubo un problema de prácticamente inexistencia de azúcar, ¿no? Ahí dices, bueno, ¿cómo es posible que una materia tan básica como el azúcar haya problemas para conseguir, ¿no? Pues bueno, pues en Portugal, que eso prácticamente no trascendió, pues el azúcar estaba racionado. O sea, es que estamos haciendo políticas para volver a pues, 50 años más atrás, ¿no? Que un bien básico, pues prácticamente haya que racionarlo. ¿Controla importaciones? Pues por supuesto que sí. ¿Reducirlas? Pues estamos en una economía libre mercado, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero evidentemente al consumidor hay que enseñarle la verdad, ¿no? Y decirle, mira, en el tema del espárrago, este espárrago está producido en Perú, este espárrago está producido en China, no tiene los mismos controles sanitarios, las condiciones sociales de su cultivo son pues bueno, las que son, ¿no? Porque nosotros hemos visto a niños trabajar por $1 al día, hemos visto a gente, bueno, a trabajadores que es más rentable emplear
trabajadores, más barato emplear 60 trabajadores, que es el ejemplo que vimos, que tener un tractor para trabajar 2 horas. O sea, eso es lo que tiene que saber el consumidor, que comprando eso, lo que está fomentando, comprando esos productos, lo que está fomentando es precisamente eso. Independientemente de que su salud, que por supuesto se la juega con mayúsculas, porque los productos cancerígenos o potencialmente nocivos para la salud, que aquí en Europa, pues por supuesto están desechados, las grandes cadenas los siguen produciendo, y si los producen es porque se sigue consumiendo, pues bueno, y por otra parte se está fomentando pues eso, pues el empleo infantil, que aquí parece ser que bueno, está totalmente desterrado, el empleo que no esté protegido por unas condiciones sociales, y pues bueno, pues eso es lo que tiene que saber el consumidor, ¿no? Que si compra un producto pues de esos países, lo que está fomentando es eso. A partir de ahí, pues por supuesto, el etiquetado claro y conciso. Habrá gente que por desgracia no puede llegar a los precios, pues por ejemplo que tenga una lata de espárragos de Navarra, pero habrá gente que sí lo puede hacer, y por supuesto a esa gente no se le puede engañar. Félix, cuando escuchas, porque me imagino que lo has escuchado como yo en muchos sitios, yo también lo he dicho, estos tomates no saben a nada. Hay que ir al mercado a comprar algo rico, algo bueno, pero claro. Bueno, pero yo tampoco creo que sea tan caro, ¿no? Yo muchas veces a mis amigos les Yo digo... no digo que sea caro, No, pero que hay que pagarlo. Sí, hay que pagarlo, pero muchas veces dices, bueno, ¿cuánto te puede suponer el comer sano, el saber quién lo ha producido, el saber de dónde se ha producido, el que el producto sea navarro con unas condiciones que aparte que luego tiene otro rédito eso, ¿no? Que es decir, estamos manteniendo zonas rurales y demás. Pues estoy convencido que por 300 euros al año y no más se puede comer sano con productos de Navarra y con productos que además, decir, joder, mira, somos navarros, vamos a comer los productos de aquí y que encima vamos a ayudar a mantener el empleo de los agricultores, de los ganaderos, a mantener pues puestos de trabajo, y al final eso va a redundar en riqueza para una comunidad. Y eso es lo que tiene que pensar la gente, porque seguramente con esos 300 euros ya hay gente que está pensando en que el año que viene se va a ir de vacaciones y no se da cuenta que lo que se mete al cuerpo es realmente pues lo que le hace vivir. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando después en Navidades aparecen las portadas en los periódicos con los gimnasios y demás, que la gente se va a purificar el cuerpo y el alma y demás, y luego dices, joder, luego llega a casa y come pues bueno, pues un producto importado, una lata de espárragos o leche a 0,40, y dices, pero ¿a dónde vamos a llegar? Si nos estamos autoengañando. No sé, en ese sentido, bueno, nosotros la UAGN tenemos un proyecto que es el proyecto del Parque o del Centro de Interpretación de la Agricultura y la Ganadería en Aranzadi, y precisamente lo que queremos dar a conocer es eso, ¿no? A todos los colegios, a todas las asociaciones de Navarra, pues las bondades de nuestros productos, y sin que ello quiera decir, pues bueno, que van a ser más caros ni se van a arruinar por comer esos productos, simplemente que existen, que se conozcan y que se consuman. Y bueno, luego pues cada uno, pues ahí dependerá el bolsillo de que si puede pagar o no, pero que tampoco estamos hablando de unos precios desorbitados. Ya. ¿Cómo está el sector ahora mismo mirando al futuro? Tecnológicamente, Navarra está por delante, ¿hay inversiones, hay apuestas por parte de los agricultores y los ganaderos en Navarra? Bueno, pues le voy a dar un dato. Somos el único sector que a día de hoy, antes de que se abra la ventanilla para solicitar ayudas, pues hay gente esperando. Estamos hablando que en los últimos 3-4 años se han invertido más de 200 millones de euros por parte de agricultores y ganaderos. Y estamos hablando, bueno, pues que es un sector, y a las cifras me vuelvo a remitir, con que este último año, pues 444 planes de mejora, 444 planes de inversión en 2011, ¿no? Todo eso que supone, pues además de que las inversiones las hacemos agricultores y ganaderos de Navarra, que se quedan en Navarra, supone que la mayor parte de esas inversiones se hacen con empresas de Navarra, con lo cual, bueno, no solamente es decir, el agricultor y el ganadero es el que va a mejorar, no, pues mejora todo el entorno nuestro, ¿no? Pues empresas de riego, pequeños talleres, empresas de maquinaria agrícola, todo eso, bueno, pues yo creo que se tiene que valorar. Tecnológicamente, bueno, yo creo que Navarra siempre ha sido la comunidad más puntera por el abanico de cultivos que tiene y por su capacidad de reestructuración y su capacidad de inversión, ¿no? Me viene ahora el ejemplo del caso de la leche, del sector lácteo, donde hemos sido un ejemplo de reestructuración a nivel nacional, ¿no? Luego otra cosa, habrá que hablar del mercado, del precio y demás, pero a nivel de reestructuración y de tecnología yo creo que somos una comunidad puntera a nivel nacional. ¿Y en empleo cómo está el sector ahora mismo? Porque he leído un informe precisamente de la UAGN en el que sigue
manifestando que el sector es el segundo motor de la economía navarra, y solamente en 2010 generó más de 28.000 puestos de trabajo estables, que es un dato que me ha llamado poderosamente la atención tal y como están las cosas. Bueno, es que es un dato que no se conoce mucho. Nosotros somos el único sector que ha crecido en empleo. Ahí están los datos. Trimestre tras trimestre somos el único sector que crece en empleo, ¿no? Es algo bueno, pues que cuando tú llegas a invertir y cuando tú vas a un departamento, cuando tú vas a un gobierno de Navarra y ves una reducción en materia de inversión, pues la verdad es que te echas las manos a la cabeza, ¿no? Cuando nosotros tuvimos conocimiento de la reducción en la partida nuestra de inversión, de cómo nos iba a afectar, pues casualmente esa misma semana la consejera de empleo salió con las medidas, las 5 famosas medidas de crear empleo, los 12,5 millones de euros que se iban a invertir en esas medidas. Y nosotros le decimos, bueno, es que nosotros somos capaces de crear empleo simplemente con una medida, aunque se nos regulen los mercados. Y legislar es lo más barato para una administración, ¿eh? Si se es capaz de regular los mercados, si se es capaz de regular en base a lo que nosotros siempre hemos dicho, el sector es capaz de generar empleo. Voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que hace 2 años, con un consejero del gobierno, pues bueno, salió el tema del espárrago y bueno, pues parece ser que el espárrago lo producen 4 personas, pero cuando llegó el momento de hablar de empleo, pues le dijimos, bueno, pues el espárrago hoy en día da trabajo a 1.000 personas en la recolección y a otras 1.000 en la transformación. Vale que son periodos puntuales, pero estamos hablando de 2.000 personas, sobre un censo de parados de 50.000, un solo cultivo. Bueno, yo creo que es un ejemplo para que si somos capaces de eliminar todas las importaciones o por lo menos ponerles freno y de etiquetarlos bien, somos un sector que somos capaces de crear empleo. O sea, es que en ese sentido, bueno, no tenemos la menor duda además que vamos a crear empleo. Y hay que prepararse para ocupar esos puestos de trabajo que pueden llegar, porque mucha gente que le está escuchando, que nos está escuchando ahora mismo, puede que esté en paro, puede que no le importe probar tampoco en el sector y, bueno, pues tener qué formación, qué preparación o a qué puede estar dispuesto alguien que quiera. Pues hay empleo, pues como todo, hay empleo que hace falta ser cualificado por el uso de maquinaria específica y demás, y hay empleo que hace falta menos cualificado porque, bueno, un trabajo en campo, pues al final en pocos días se aprende. Sí que es un trabajo, en cierta manera, pues cuando el tiempo climatológico pues no acompaña, es un trabajo duro, pero también es un trabajo que cuando la climatología es buena, pues la verdad es un trabajo bonito, porque al final, bueno, pues estás en contacto con la naturaleza, que parece ser que es de lo poco que adolecemos hoy en día en la sociedad, ¿no? Félix Bariain, presidente de UAGen, hemos terminado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Y ojalá la próxima entrevista podamos hablar de esto, de generación de empleo, que en eso estamos todos ahora. Pues a ver si es verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene. Los esperamos. Muy buenas noches.